tratar de contextualizar el sermón esta mañana, quisiera invitarte a que te imaginaras a los pies de la cruz de Cristo, en el momento en que Jesucristo había sido crucificado, que trates de poner tu mente como si estuvieras ahí presenciando ese evento. Estando a los pies de la cruz, veríamos la preciosa sangre de Cristo derramándose en su frente por la corona de espinas que le fue clavada. Veremos la sangre de Cristo derramándose en sus manos y en sus pies. Imagina la sangre de Cristo brotando también de su costado cuando fue traspasado con una lanza, y tú y yo presenciando ese momento. Como lo hicieron algunos de sus apóstoles y sus discípulos. Imagina que tú estuviste con Jesús algún tiempo en su ministerio, que lo viste hacer milagros, que lo aceptaste, lo confesaste como tu Mesías, como tu Salvador. ¿Qué clase de sentimientos y pensamientos vendrían a tu mente, al igual que pasó con los apóstoles y discípulos de aquel tiempo, al ver a ese Mesías muriendo en la cruz? Seguramente tu amor por Él, al ver a ese ser tan amado siendo crucificado, estar muriendo en la cruz, habría muchos sentimientos y pensamientos encontrados. Obviamente estarías tal vez rogando a Dios Padre que lo librara de esa muerte, o que tuviera compasión de Él, que ya no sufriera más. Y al mismo tiempo estarías pensando en tu interior, bueno, ¿y ahora qué sigue? Mi líder, mi Mesías está muriendo en la cruz. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Qué significa este sacrificio en la cruz para mi vida? Tal vez estabas pensando, he dejado a mi familia y todo por seguirlo a Él. ¿Qué haré? Habría incertidumbre en tu mente, dudas, temor. ¿Qué sigue después de este sacrificio en la cruz? ¿Qué significa que mi Señor haya muerto en la cruz? ¿Qué significa que Él haya derramado su sangre por mí? Para nosotros podemos comprender mucho este sacrificio porque lo tenemos aquí explicado, precisamente por esos hombres que al estar a los pies de la cruz no entendían qué significaba para ellos la trascendencia y la importancia del derramamiento de sangre de Cristo en la cruz, qué importancia tenía para sus vidas. Y lo que queremos esta mañana es analizar qué importancia, qué trascendencia tiene para mi vida la sangre de Cristo. Ese es el título de este mensaje, la sangre de Cristo. ¿Qué significa para mi vida? El pasaje central está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a proyectar la mayoría de los versículos. Quizá vayan surgiendo otros que no estén proyectados, pero vamos a proyectar la mayoría de ellos para que el mensaje, con la ayuda de Dios, sea más eficaz, que pueda usted poner más atención a las verdades de la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, que fue uno de los más fieles seguidores de Cristo, el capítulo 1, versículo 17, empieza diciendo: y si invocáis por Padre, y aquí quiero hacer una pausa, el sí es un sí condicional. Y entonces está diciendo Pedro, si tú eres uno de aquellos
que puede invocar a Dios Padre como tu Padre. Es decir, el mensaje no es para todos. Está diciendo Pedro, si tú eres de los que ha aceptado a Cristo como tu Salvador y tienes a Dios Padre como tu Padre, esa es la primera parte que hay que entender. Y dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, es decir, que acepta a todos, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temores en la instrucción, en reverencia, en pasión por Cristo, todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, mientras vivas en este mundo. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Déjenme leer esta porción de la Escritura de otra forma. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Entienden? Dice que la vana manera de vivir, como vivíamos en la mañana, la recibimos de nuestros padres, que aunque nos aman, nos enseñan lo mejor que pueden, es una vana manera de vivir. Pero fuimos rescatados, dice el versículo 18, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, es decir, a nosotros, y mediante el cual, es decir, mediante Jesucristo, creéis en Dios, Dios Padre, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean única y exclusivamente en Dios. El apóstol Pedro le llama a la sangre de Cristo la sangre preciosa de Cristo. Preciosa quiere decir lo más valioso para ti, lo que tiene el más alto valor en tu vida. Y eso es lo que debería significar para nosotros la sangre de Cristo. Aquello que tiene el más alto valor para nuestra vida. Y les voy a dar algunas razones por las cuales esta sangre es preciosa. La primera razón es, la sangre de Cristo es preciosa por su eficacia redentora y expiatoria. ¿Qué quiere decir esto? Redentora, redención, redimir. Redimir se aplica al pasado, en donde la gente podía ir a comprar un esclavo para libertarlo de su amo. Cuando la Biblia dice que Jesús con su sangre preciosa nos redimió, quiere decir que nos compró, como cantamos hace un momento, comprados por sangre de Cristo, para ser liberados de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Y expiatorio quiere decir que simplemente erradica el pecado, lo quita de nuestra vida. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado. Si usted lee el libro de Levítico, se encontrará las instrucciones de Dios que decía qué tipo de animal tenía que ser sacrificado dependiendo de la falta de los pecados del pueblo, pero había ciertas cosas que no se podían pagar con ello, y dice, por eso dice, casi todo es purificado según la ley, es decir, la ley de Levítico, con sangre, y luego especifica muy claramente el escritor de Hebreos, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz, nosotros no hubiéramos sido comprados por su sangre, seguiríamos perdidos en el mundo. Colosenses, ese no lo vamos a proyectar, pero tomen nota. Colosenses capítulo 1, lo leímos en la mañana en la escuela dominical, versículo 14, desde el versículo 13. Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, Dios Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, versículo 14, en quien tenemos redención, otra vez el pago de nuestros pecados por su sangre, el perdón de nuestros pecados.
Ahora, la sangre de Cristo es preciosa porque expía, es decir, elimina el pecado de su pueblo, según Hebreos 2:17, hablando de Cristo, dice: por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y más adelante voy a explicar lo que significa esto, voy a ahondar más bien en este tema, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, es decir, para erradicar los pecados del pueblo. Y la sangre de Cristo también nos redime de la ley. ¿Qué quiere decir que nos redime de la ley? Es decir, que nos libera, que paga el precio de la ley. Gálatas 3:13. ¿Sí está ahí? Sí. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir esto? No hay forma, no hay posibilidad alguna de que ningún ser humano, con excepción de Cristo cuando fue humano, cumpliera todos los mandamientos todos los días de su vida. Y por esa razón la ley nos hacía malditos, porque jamás podríamos entrar al cielo tratando de obedecer la ley. Por eso aquí el versículo, por eso dice el apóstol Pablo, nos libró de la maldición de la ley. Es decir, si nos hubiéramos quedado únicamente con la posibilidad de obedecer todos los mandamientos para poder ir al cielo, esa es la maldición de la ley, porque es imposible. Nadie, ningún ser humano puede obedecer todos los mandamientos todos los días de su vida. Y aunque lo intentara, dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De modo que la ley para nosotros nos hace malditos. Entonces dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo ser colgado en un madero. La sangre preciosa de Cristo nos redimió de la ley. Como dice Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley. No quiere decir que no vamos a obedecer los mandamientos, por supuesto que les tenemos que obedecer, pero eso no es el modo para llegar al cielo. El modo para llegar al cielo es por la gracia de Dios, poniendo nuestra fe en Cristo. La preciosa sangre de Cristo también nos permite ser uno con Dios. Es imposible dimensionarlo. Imaginar que soy uno con Dios. Es decir, mi mente no alcanza a imaginarse qué significa ser uno con Dios. Pero si vemos la oración de Jesús por sus apóstoles, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, voy a leer nada más algunos versículos. El 11 dice nuestro Señor Jesús: y ya no estoy en el mundo, está nuestro Señor Jesucristo elevando una oración a Dios Padre, y dice: ya no estoy en el mundo, mas esto, refiriéndose a los apóstoles y discípulos que le seguían, están en el mundo. Y dice Jesús: yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20. Sigue la oración de nuestro Señor Jesús, una oración hermosísima de intercesión por sus seguidores. Dice: mas no ruego solamente por estos, los que tenía ahí, los discípulos y apóstoles que lo estaban siguiendo en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son? Nosotros, todos los que hemos creído por la palabra que nos dejaron, por el Evangelio de Cristo, para que todos, incluyendo nosotros los apóstoles y discípulos de ese tiempo, sino nosotros, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, es decir, nosotros, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice Cristo, a través del Santo Espíritu que nos dejó,
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, completos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como ellos, los has amado a ellos como también a mí me has amado. De modo que la sangre preciosa de Cristo también es el único medio para que podamos ser uno en Cristo y con Cristo. En segundo lugar, la preciosa sangre de Cristo nos purifica. Nos purifica. Dice Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, es decir, para pagar todos nuestros pecados, y dice, y purificar para sí un pueblo propio, es decir, para que seamos su pueblo, un pueblo celoso, dice, de buenas obras. Él nos está purificando para que podamos ser usados por Él, para que podamos hacer buenas obras. Esto también lo vemos en Hebreos 2:11, escribiendo precisamente al pueblo judío, les dice: porque el que santifica, es decir, Jesucristo, y los que son santificados, es decir, nosotros, de uno son todos, es decir, de Dios Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso los creyentes nos referimos unos a otros como hermanos, porque la fe puesta en Cristo nos hace hermanos de la misma fe. Escúcheme, ninguna religión, ni los judíos, ni los musulmanes, ni los católicos, ni los pentecostales, ni los metodistas, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los bautistas, ninguna religión salva. No importa a qué denominación corresponda, eso es irrelevante totalmente ante los ojos de Dios. Tampoco alcanza la salvación por la sangre de Cristo porque vayas todos los días a la iglesia. Todos los días, no solo los domingos, sino todos los días, no salva. Tampoco salva, como se nos explicaba esta mañana, el que pertenezcas a una familia creyente. No tiene ningún efecto en ti. La salvación es individual. Dice el escritor de Hebreos: el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Somos santificados por la preciosa sangre de Cristo. No hay poder más grande para ser santificados que la sangre preciosa de Cristo. En tercer lugar, la sangre de Cristo es preciosa porque nos santifica, como acabamos de ver en Hebreos 2:11. También la sangre de Cristo es preciosa porque nos libera y nos permite entrar a la presencia de Dios Padre. Hebreos 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, otra vez está hablando única y exclusivamente a los creyentes, a los que hemos aceptado y confesado a Cristo como nuestro Salvador, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad para llegar a Dios Padre por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Así es como tenemos que venir a la iglesia, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así espera Cristo, Dios, que vayamos a su iglesia. En plena certidumbre de fe. ¿Por qué vas a la iglesia?
¿Se acuerdan de ese sermón? Creo que no, pero bueno. A eso, purificados los corazones en plena conciencia, es decir, limpios de toda mancha. Purificados los corazones, dice, somos libres, tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. Y por último, la sangre preciosa de Cristo tiene el poder de dar vida. La preciosa sangre de Cristo tiene el poder de darte vida. Juan 6, el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Desde el versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, no está hablando de algo material, está hablando de forma espiritual, como lo que acabamos de hacer hoy, la representación de la cena del Señor, de comer su carne, como lo mandó en la cena del Señor, y beber su sangre. Es espiritual. No lo vaya usted a tratar de ser, de tratar de entender este pasaje como algo literal. Está hablando de forma espiritual. Dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, estáis muertos, dicho de otra forma. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Vida eterna. Y la promesa también es, yo le resucitaré en el día postrero. Al final de los tiempos, el Señor Jesucristo nos dará un cuerpo santificado, glorificado en la resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Todo eso significa la sangre de Cristo. Todo eso significa la sangre de Cristo. Al pie de la cruz, ninguno de nosotros hubiera podido imaginar todo eso. Nadie pudo entender que la sangre de Cristo, acabamos de decir, nos redime, expía nuestros pecados, nos purifica, nos santifica, nos libera, nos da el poder de entrar a la presencia de Cristo y nos da vida eterna. Todo eso significa para ti y para mí la sangre de Cristo cuando creemos en Él como nuestro Redentor y Salvador. Todo ese efecto tiene en nuestra vida. Los que hemos sido rociados por la sangre de Cristo, hemos sido liberados del pecado y de la muerte. No estoy diciendo que no pequemos, acabo de citar Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley sino la gracia. Es decir, el pecado ya no nos va a dominar. Vamos a ir pecando, sí, pero ya no somos esclavos del pecado, porque hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Y la sangre preciosa de Cristo también, los que hemos sido rociados por la sangre preciosa de Cristo, ya no tenemos muerte eterna. Ya no tenemos la muerte espiritual que experimentarán todos aquellos que han rechazado a Cristo como su Salvador. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, nuestro Señor Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. De modo que la sangre preciosa de Cristo, si has sido tú rociado por la sangre preciosa de Cristo, la muerte tampoco tiene poder ya sobre ti. Al morir irás directamente a la presencia de Cristo. La sangre preciosa de Cristo que acabamos de leer también nos da vida eterna. El que ha sido rociado por la sangre preciosa de Cristo
tiene que ser transformado. Tienes que permitir ser transformado por su Santo Espíritu. Vaya conmigo, por favor, no está este pasaje proyectado, 2 Corintios capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Quisiera con su vista la lectura de los versículos 17 y 18. Segunda a Corintios 3. Segunda a Corintios 3, versículos 17 y 18. Dice, versículo 17, porque el Señor, es decir, Jesucristo, es el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, es el mismo, es uno mismo. Y donde está el Espíritu Santo del Señor, allí hay libertad. Por tanto, porque allí donde está el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está morando en tu corazón, allí hay libertad. Entonces dice el apóstol Pablo, por lo tanto, porque tienes esa libertad, nosotros todos, mirando, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Escúchame, cada vez que Cristo te bendice, cada vez que volteas a ver los cielos, el universo y toda su creación, estás viendo como un espejo la gloria del Señor. Dice el apóstol Pablo, en esta libertad somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, es decir, vamos siendo cada vez más como Cristo, dice, como por el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo que mora en ti te va a llevar de gloria en gloria a parecerte cada vez más a Cristo. Vas a estar siendo transformado de gloria en gloria para parecerte cada vez más a Cristo. Dijimos que la preciosa sangre de Cristo significa para nuestra vida el haber sido redimidos. Nuestros pecados han sido expiados, hemos sido purificados, hemos sido santificados, hemos recibido la libertad y podemos entrar a la presencia misma de Dios Padre, y además la preciosa sangre de Cristo nos da vida eterna. Cuando los apóstoles entendieron todo esto, porque al pie de la cruz era imposible que comprendieran la trascendencia y la importancia del derramamiento de la sangre de Cristo, como nosotros tal vez no lo hemos entendido todavía, pero a eso estamos aquí, para tratar de entenderlo. Cuando los apóstoles y los discípulos de Cristo lo entendieron, ¿qué hicieron? Dejaron todo por seguir a Cristo. Abandonaron sus hogares, sus vidas, y salieron por el mundo a predicar el Evangelio. Salieron por el mundo a ser discípulos, a servir a su Señor. Ahora que tú y yo sabemos lo que la sangre de Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿qué debes hacer? ¿O qué vas a hacer? Los apóstoles y los discípulos salieron por el mundo a predicar, salieron por el mundo a ser discípulos. Vivieron día tras día sirviendo a su Señor. ¿Y tú qué harás? Ahora que sabemos lo que la sangre de Cristo ha hecho por nuestras vidas, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Creo que el mensaje es claro. Si Cristo nos purificó, nos santificó, nos liberó, nos redimió, nos expió, etc.,
no fue simplemente porque nos ama, sino porque quiere que le amemos con nuestra propia vida y le sirvamos de todo corazón. Eso es lo que espero que a partir de hoy la sangre de Cristo signifique para ti y para mí, que nos motive una vez que sabemos que somos limpios. Escucha, la única razón por la que Dios te liberó, te santificó y te purificó fue para poderte usar. Dios no puede usar a alguien que es pecador, que está sucio. Pero la sangre de Cristo tiene ese efecto en ti, a fin de que estando puro y limpio, pueda ser usado por Él. Amén. ¿Se entiende? Dígame si me entendió. Amén. No yo. Amén. Sí me entendió. Gloria a Dios, que me use para su gloria. Yo espero que este mensaje, como lo hizo en mí, me haga entender no solo cuánto me amó mi Señor, ni entender cuán preciosa es su sangre, sino también entender lo que Él espera de mí, día tras día. Vamos a tener una oración para ser despedidos. Padre bendito, gracias, Señor. No hay palabras, Señor. No hay palabras suficientes para expresarte nuestra gratitud por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por su sangre derramada que nos ha redimido, limpiado, santificado, purificado, y que al poner nuestra fe en Él nos ha dado también la vida eterna. Permite, Padre, que esa preciosa sangre esté todo el tiempo en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, llamándonos a servirte, Señor, a adorarte, a ser útiles para ti, Señor, a agradarte con nuestras vidas, a darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Bendice esta iglesia, Señor. Sé tú nuestro guía, sé tú nuestro cuidador, sé tú quien dirija cada uno de nuestros pasos, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Para honra y gloria tuya lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.